Antes de Eva, antes del pecado, antes de la caída, existía otra figura, una mujer creada igual que el hombre, que se negó a obedecer y fue borrada de la historia. Su nombre es Lilith. Bienvenidos a Sombras Eternas. Suscríbete ahora, es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Activa la campana y deja en comentarios qué figura oscura quieres ver en el próximo episodio. Hoy exploramos uno de los mitos más complejos y reinterpretados de la historia, Lilith, la primera mujer. Origen y contexto histórico. El origen de Lilith no pertenece a una sola cultura ni a un solo texto. Es el resultado de un proceso largo de transformación que comienza en la antigua Mesopotamia, varios siglos antes de la formación de la tradición bíblica. Allí aparecen entidades femeninas, conocidas como Lilitu, Ardat Lili y Lamashtu, espíritus asociados al viento nocturno, la enfermedad y la muerte infantil. No eran diosas en el sentido clásico, sino presencias peligrosas que habitaban los límites del mundo humano, el desierto, la noche, lo invisible. En estos contextos, lo importante no era su forma, sino su función. Representaban lo incontrolable, la enfermedad sin explicación, la muerte repentina y los peligros que acechaban fuera de la comunidad. Este tipo de entidades era común en las culturas antiguas, donde lo desconocido se interpretaba como voluntad de fuerzas invisibles. Lilith, en su raíz más antigua, pertenece a ese grupo, espíritu nocturno, vinculado al miedo y al desorden natural. Con el tiempo, estas ideas se integran al mundo hebreo, especialmente durante el periodo del exilio en Babilonia, siglo VI a.C., cuando el pueblo judío entra en contacto directo con la cultura mesopotámica. Es en este contexto donde aparece la única mención directa en la Biblia, en Isaías 34:14, donde se utiliza el término Lilith para describir a una criatura nocturna que habita en ruinas y lugares desolados. El texto no la presenta como una mujer ni como un personaje con historia, sino como parte de un paisaje de abandono y caos. La transformación clave ocurre siglos más tarde, en la tradición judía medieval, en el alfabeto de Ben Sirá, un texto satírico y narrativo compuesto entre los siglos VIII y X después de Cristo. Lilith adquiere por primera vez una identidad definida. Es creada como la primera mujer de Adán, formada del mismo polvo que él. A diferencia del relato bíblico de Eva, que es creada a partir de la costilla, Lilith nace como igual. Este detalle cambia completamente su significado. Ya no es solo un espíritu nocturno, sino un personaje dentro de la historia humana. Su conflicto con Adán no es físico ni violento en origen, sino ideológico. Rechaza la subornización. Este elemento refleja debates culturales del periodo medieval sobre el rol de la mujer, la autoridad y el orden social. A partir de ahí, la tradición la reinterpreta nuevamente. Lo que comienza como un acto de autonomía se transforma en transgresión. Lilith abandona el Edén, pero en lugar de ser simplemente una figura independiente, es convertida en demonio, asociada a la sexualidad, la noche y la amenaza contra la familia. Este cambio no es casual, responde a una lógica religiosa donde lo que se aparta del orden establecido debe ser explicado como peligro. En la tradición cabalística posterior, Lilith se integra dentro de una estructura más compleja del mal, asociada a fuerzas oscuras y a la contraparte femenina del orden divino. Su figura deja de ser marginal y pasa a formar parte de un sistema simbólico más amplio, donde representa el desequilibrio, la tentación y la ruptura. Así, el recorrido de Lilith es claro, de espíritu mesopotámico a figura bíblica marginal, a personaje medieval y finalmente a símbolo teológico. Lilith como primera mujer. La idea de Lilith como la primera mujer surge de interpretaciones posteriores al Génesis, donde se observa una aparente contradicción. En un pasaje, hombre y mujer son creados juntos, y en otro, la mujer aparece después, a partir de Adán. Esta diferencia permitió el desarrollo de una tradición paralela en la que Lilith es considerada la primera compañera, creada del mismo polvo y en igualdad de condiciones. En el alfabeto de Ben Sirá, textos medievales donde se consolida este relato, Lilith y Adán comparten origen, pero no visión. Lilith no acepta una relación jerárquica.
especialmente en lo íntimo, donde el texto plantea el conflicto como una cuestión de dominio. Su negativa no es impulsiva, sino consciente. Si ambos fueron creados iguales, ninguno debe someterse al otro. El punto de quiebre ocurre cuando Lilith pronuncia el nombre inefable de Dios, un acto reservado y prohibido. Con ello, abandona el Edén por decisión propia. Este detalle define su figura. No es expulsada ni castigada en ese momento, sino que elige salir del orden establecido, marcando una diferencia fundamental con otros relatos de caída. Tras su ida, la tradición introduce a 3 ángeles enviados para traerla de vuelta. Lilith se niega. Prefiere permanecer fuera del Edén antes que aceptar una posición subordinada. En ese rechazo se consolida su condición. Ya no es parte de la creación ordenada, sino de lo que existe fuera de ella. A partir de este punto, el relato cambia de enfoque. Lilith es reemplazada por Eva, creada desde Adán, lo que implica una relación distinta desde su origen. La primera mujer, que reclamaba igualdad, es transformada en figura peligrosa. Con el tiempo, su historia deja de ser una alternativa del Génesis y pasa a convertirse en advertencia. La autonomía convertida en transgresión. Transformación en figura demoníaca. Tras su salida del Edén en la tradición medieval, Lilith no desaparece del relato, sino que cambia de significado. Lo que comienza como una figura que se niega a someterse pasa a reinterpretarse como una presencia peligrosa, asociada a la noche y a lo que queda fuera del orden. En el folclore judío se la describe como un espíritu nocturno que habita en lugares desolados, capaz de seducir a los hombres y generar descendencia demoníaca. Estas características retoman elementos más antiguos de las tradiciones mesopotámicas, donde ya existían entidades similares vinculadas al viento, la enfermedad y la oscuridad. También se le atribuye un rol como amenaza para recién nacidos, lo que llevó al uso de amuletos protectores para evitar su influencia. Este aspecto refleja una función social del mito, dar explicación a tragedias sin causa evidente en la época. En la tradición cabalística, Lilith se integra a un sistema más amplio del mal, asociada a Samael y a fuerzas opuestas al orden divino. Aquí deja de ser un personaje aislado y pasa a formar parte de una estructura simbólica. Este cambio responde a una lógica clara: lo que se aparta del orden establecido es reinterpretado como peligro. La figura que abandona el Edén por decisión propia termina convertida en advertencia. Apariencia y simbolismo. La figura de Lilith no tiene una representación única y fija. Su apariencia cambia según la época y la tradición que la describe, pero mantiene ciertos rasgos constantes que la vinculan con lo nocturno, lo marginal y lo que queda fuera del orden establecido. En las tradiciones más antiguas, cercanas a Mesopotamia, no se la representa como una mujer concreta, sino como un espíritu asociado al viento y la noche, una presencia más que una forma definida. Con el paso del tiempo, especialmente en la tradición judía medieval, su imagen se vuelve más humana, pero con elementos que la separan de lo cotidiano. Se la describe generalmente como una figura femenina, a veces con alas, cabello largo y rasgos intensos, combinando lo humano con lo sobrenatural. En algunas representaciones aparece acompañada de serpientes o animales nocturnos, reforzando su vínculo con lo instintivo y lo oculto. Estas imágenes no buscan definir una forma exacta, sino marcar una diferencia. Lilith no pertenece al mundo ordenado. En términos simbólicos, su figura concentra varias ideas que se mantienen a lo largo del tiempo. Representa la autonomía frente a la autoridad, al haber abandonado el Edén por decisión propia. También encarna lo que queda fuera del sistema, lo no regulado, lo no controlado, lo que no se integra fácilmente en estructuras sociales o religiosas. Al mismo tiempo, su transformación en figura demoníaca la vincula con el miedo a lo desconocido, especialmente lo relacionado con la noche, la sexualidad y la muerte. Estos elementos no son arbitrarios, reflejan preocupaciones culturales de distintas épocas sobre aquello que escapa al control. Por eso Lilith no es solo una figura sobrenatural, es un símbolo que cambia según el contexto, pero que siempre se mantiene en el mismo lugar, el límite entre el orden y lo que queda fuera de él. Lilith en textos y tradiciones. La figura de Lilith se construye a partir de distintas tradiciones a lo largo del tiempo. Su origen más antiguo está en la Mesopotamia, donde aparecen entidades como las Lilitu, espíritus nocturnos asociados al viento, la enfermedad y lo desconocido. Estas figuras no tienen una historia definida, pero establecen la base de su carácter. En el texto bíblico su presencia es mínima, solo aparece en Isaías 34:14, donde se le menciona como una criatura nocturna en lugares desolados, sin desarrollo narrativo ni rol central.
Su forma más conocida surge de la tradición judío medieval, especialmente en el alfabeto de Ben Sira, donde se le representa como la primera mujer de Adán. Aquí se define su historia, su creación, su rechazo a someterse y su salida del Edén. En la Cábala, Lilith pasa a formar parte de un sistema simbólico más complejo, asociada a fuerzas opuestas al orden divino. Paralelamente, el folclore la incorpora como una presencia activa, generando prácticas de protección como amuletos y rituales. Lilith no pertenece a un solo relato, es una figura que evoluciona entre culturas, manteniendo su vínculo como lo nocturno y lo marginal. Referencias culturales. La figura de Lilith ha sido reinterpretada en distintos medios modernos, manteniendo algunos elementos del mito original: la noche, la independencia, lo prohibido, y adaptándolos a nuevos contextos narrativos. Estas son referencias concretas donde su presencia es explícita o estructural. Cine y televisión. Supernatural, 2005 al 2020. Lilith es uno de los demonios más poderosos de la serie, representada como la primera de su especie y pieza clave en el apocalipsis. Aquí se refuerza su rol como entidad antigua, ligada al origen del mal. True Blood, 2008 al 2014. Se la presenta como figura ancestral dentro del linaje vampírico, reinterpretada como origen oscuro de una raza, manteniendo su vínculo con lo primitivo y lo nocturno. Cómics, Lilith, varias ediciones independientes. Existen cómics titulados Lilith en distintas editoriales, donde se la presenta como figura central, demonio, entidad primordial o mujer con poderes sobrenaturales. En estas obras, su nombre se utiliza directamente para construir personajes ligados a lo oculto y a la rebeldía. DC Comics, Teen Titans. Lilith Clay aparece como personaje con habilidades psíquicas. Aunque no es la Lilith mitológica, el uso del nombre mantiene la conexión con lo mental, lo oculto y lo diferente. Anime y manga. Neon Genesis Evangelion, 1995. Lilith es una entidad central en la historia, reinterpretada como origen de la humanidad. No es un demonio, sino un ser primordial, manteniendo la idea de creación y caos en una clave científica y apocalíptica. Videojuegos, Diablo 4, 2023. Lilith es el eje central de la narrativa, representada como madre de la humanidad y figura demoníaca compleja. No es solo antagonista, encarna una visión alternativa del orden, lo que retoma su carácter original de figura ambigua. The Binding of Isaac, 2011. Aparece como entidad oscura vinculada al pecado y a lo prohibido, manteniendo su asociación con lo marginal. Shin Megami Tensei, Persona. Lilith es un demonio recurrente dentro del panteón del juego, basada directamente en la tradición mitológica asociada a la noche y a la seducción. Fausto de Goethe, 1808. Lilith aparece brevemente como figura seductora y peligrosa, consolidando su imagen dentro del imaginario europeo como mujer vinculada al deseo y al peligro. Literatura gótica y romántica del siglo XIX. Su figura es retomada como símbolo de lo prohibido y lo femenino no controlado, reforzando su carácter ambiguo entre atracción y amenaza. En la cultura moderna, Lilith rara vez es solo un demonio, se convierte en símbolo de lo prohibido, de lo independiente o de lo que desafía el orden. Su forma cambia según la obra, pero su función se mantiene, representar lo que no encaja dentro de los límites establecidos. Lilith no fue olvidada por accidente, fue transformada, de figura primordial a advertencia, de mujer independiente a demonio. Pero los mitos no desaparecen, solo cambian de forma. Esto fue Sombras Eternas. Suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y comenta qué figura quieres que exploremos en nuestro próximo episodio. Nos vemos en el próximo video.